Ay, Dios mío. Me estoy riendo. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Abajo Cadena Radio. Vamos a tener una conversación que tiene que ver con un análisis de la política internacional desde el punto de vista iberoamericano. ¿Por qué digo iberoamericano? Porque la mayoría venimos de la península ibérica, es decir, españoles y portugueses, la mayoría, ¿no? De Latinoamérica para abajo, de ahí de México para abajo. Entonces es una visión de nosotros, pues. De allí el plátano, perdónenme, es que a veces me dan esos tips de un poco de humor. Entonces, bueno, no nos dicen repúblicas bananeras, bueno, ahí tienen su banano. Pero vamos a hablar de ustedes los europeos. Vamos a comenzar con la intervención del señor, eh, el caballero Carmelo. Saludos Maquiavelo, por aquí también activo y a la escucha. Y por supuesto para todos los demás, saludos también. ¿Qué te cuentas? Por lo que he leído, el día de hoy, la Merkel, la canciller alemana, tiene problemas para lanzarse una vez más como candidata para un cuarto término. Porque resulta que en Alemania ha surgido un sentimiento nacionalista, entre comillas, porque hay que determinar todavía la procedencia o el objetivo, o si es, vamos a decir, algo espontáneo de las masas, o son las masas siendo saturadas con información anti-inmigrantes que han hecho que se levanten diferentes grupos políticos en contra de las grandes masas migratorias que están llegando a Alemania. Y entonces la señora Merkel ha perdido cierto nivel de poder, porque antes solamente tenía que lidiar con un partido político o dos a lo mucho, y siempre pactaban entre dos o tres. Algo muy parecido, ¿no?, a lo que sucedía en la Venezuela saudí, Adey y Copey. Bueno, entonces se le colaron al menos 6 nuevos partidos políticos, lo que ha causado pues que no haya un acuerdo hasta el día de hoy, y peligra su cuarta tenencia en el poder en Alemania. Entonces vamos a ver qué sucede con eso. Pero por lo poco que pude leer, eso es lo que está ocurriendo. Bueno, salud para todos. Caballero Carmelo, el problema de ella es que no sacó suficiente mayoría para hacer un gobierno solo. Entonces necesita pactar con otros partidos políticos, que tampoco tienen mucha fuerza. O sea, lo más probable es que este cuarto periodo va a tener bastante dificultad. Lo más probable es que tenga que convocar a otra elección, porque no va a poder. Acuérdate de lo que pasó en España, ¿no? Tuvieron que ir a 3 elecciones para poder hacer el gobierno. Y por la abstención de votar por parte del Partido Socialista Obrero Español, pudo Rajoy repetir en el cargo. Entonces esta señora no las tiene muy bien, precisamente por lo que tú acabas de anunciar,
por las cuestiones nacionalistas que se han, digamos, renacido o exacerbado debido a que esta señora admitió 1 millón de árabes musulmanes en Alemania, impuesto por, adivinen quién, el grupo que domina la economía mundial. Necesitan bajar el nivel, digamos, económico de Alemania, necesitan mano de obra barata en Europa para bajar el nivel de vida de los europeos. Acuérdense que, o recuerden que este grupo de grandes empresarios, grandes por las dimensiones, no por la nobleza, requieren de esclavos mal pagados. En Europa el nivel de vida del trabajador es alto, entonces traen pobreza que va a competir con los puestos de los residentes. Eso mismo hizo Carlos Andrés Pérez en Venezuela, cuando nos quería meter en el mercado común andino, y eso mismo está ocurriendo ahorita en Venezuela, con la invasión otra vez de la pobreza de nuestros vecinos. ¿Por qué nos quieren bajar al nivel? Porque tenemos problemas. Ustedes han visto que todo lo que se vende en Venezuela es mucho más barato que lo que se vende en otros países. Entonces, ahora nos tienen que llevar al mismo nivel de pobreza de ellos para que no sea negocio comprar en Venezuela, aún subsidiado por el gobierno. Cambio. Y es lo que explica la incesante extracción de productos de Venezuela hacia otros países. Porque si los precios fueran equitativos, en este caso equitativamente caros con relación a los precios en Venezuela, no habría contrabando porque no sería negocio, no generaría ganancia. El hecho que existe un contrabando de Venezuela hacia Colombia y otros lugares es porque los precios siguen siendo baratos en Venezuela, pero ya se está acabando. Cuando te suben la carne de 600 bolívares a 100.000 bolívares en unos cuantos meses, es porque están pisando el acelerador en destruir el poder adquisitivo de la sociedad venezolana. Y desestimular el contrabando. Esa es la verdad. Porque mientras en Venezuela, si Venezuela se pone más cara que Colombia, entonces indudablemente que no van a venir a retirar nada de Venezuela. Me parece la medida que está haciendo el gobierno, pero está destruyendo la moneda. En cambio. ¿Qué has escuchado nuevo de Ledesma que se fugó para España? ¿Qué se sabe? ¿Qué se comenta? Un poco de vaina graciosa. Que el tipo tuvo una entrevista con una periodista. Ellos me tomaban una foto todos los días a 1 hora. Entonces yo me quedaba sacando cuentas de los minutos y los segundos, cuánto se tardaban ellos en ir hasta donde estaba el carro. Cuando se ponían en el carro, me ponía a contar cuánto tiempo se permanecían ellas hasta que me volvían a venir, ¿ves? Y yo me di con mucha precisión cuando iban y cuando venían, cuando iban y cuando venían. Entonces, cuando les agarré el tiempo en que rutinariamente me dejaban solo, agarré y salí corriendo y me escapé. Me estaba esperando una mujer muy valiente. Bueno, no lo dice, esto lo está repitiendo Pedro Sexe, un tipo que tiene ¿cómo le dicen ellos, no? El tipo es tan veraz, tan imparcial, que hay que creerle, ¿no? Lo que él dijo de las declaraciones de Ledesma. Y entonces, como el Chapulín, él se puso la capa del Chapulín, que va, se puso la capa del vampiro y arrancó. Eso fue en la noche. Entonces, lo pararon en varias alcabalas y los policías lo veían y decían, adelante, valiente. Y entonces seguía más hacia otra alcabala. Cuando se iban a meter por unas trochas, unas cosas, lo robaron los colombianos. y
Y lo más que más le dolió fue que le quitaron la cédula porque no tenía dinero. Hay que ver cómo se burlan del venezolano. Entonces él siguió. Lo robaron cuando iba caminando por la trocha. Y lo que le robaron a él fue la cédula, porque no llevaba la cédula venezolana. Es muy valiosa. Bueno, y entonces, bueno, eso lo van a dejar para el souvenir, después lo van a subastar seguramente por eBay. Y después, más adelante, poco antes de pasar, dice, ya, estoy a punto de llegar a la libertad. Y cuando estoy casi para poner el pie en el agua del río, yo no sé cómo se llama el río ese, creo que es el río Oro, que estoy a punto, un guardia nacional me detiene, se me queda mirando, adelante, sigue con tu lucha. Ay, me entró la vida de nuevo y crucé el río hacia la libertad. Cambio. Sí, ahora que te escucho describir la odisea que pasó, creo que hicieron una película al respecto, que se escapó de una cárcel, ¿no? No era con Clint Eastwood, que pasaron meses y tuvieron que fabricar maniquís y usaban su propio cabello para... Bueno, no tenía cabello. Bueno, ya explica por la falta de cabello entonces, que tuvo que usar el maniquí para dejarlo en la cama simulando que era él el que estaba dormido, ¿no? Algo así. Y esto se está preparando. Me estaban contando que el vampiro ya le están preparando su avión y su vampicarro, no sé. No, creo que no necesita, o una escoba, no sé qué vaina. Porque él dice, yo no estoy pidiendo asilo en España. Yo quiero ir por el mundo entero. Ah, como él, ¿no? Se la tira ¿qué se llama? De esto, de súper valiente, ¿no? Y entonces, ese era el que empezaba a correr, ¡socorro! ¡Socorro! Cuando lo pusieron preso en su oficina, empezó a gritar, ¡socorro! Me llaman. Entonces tuvieron que llevarlo en alza porque el tipo se le desmayaba en la pierna, lo tuvieron que alzar. Entonces él iba así, moviendo las patitas así en el aire, y gritando, ¡socorro, socorro, socorro! Y cuando lo sacaron de su casa, en estos días, lo tuvieron que hacer lo mismo, lo levantaron. Cuenta la leyenda que cuando lo llevaron preso, porque se iba a escapar, el tipo montó una llorona durante una semana. Lloró tanto, lloró diciendo que él no se iba a escapar, que lo perdonaran, que eso era una mentira, que lloró, coño, mano, manden ese hombre otra vez para su casa. Por eso fue que duró tan poquitico en Ramo Verde. Ahí mismo lo mandaron para su casa. Y entonces, ¿ustedes no vieron la seña que le hizo Maduro cuando, en el programa del domingo, que le dijo, bueno, Ledesma, ya sabe de lo que hablamos? Cambio. Ahora que mencionas a Ledesma explicando que quiere irse por el mundo, viene aquí el análisis, hablando ya un poco más en serio, de cuáles son sus intenciones. A mí se me hace, sospecho, y por supuesto tenemos la libertad de hacerlo, en Venezuela Heroica, el canal de todos nosotros especulamos, pero no damos empleo, que este señor estaba aburrido de estar metido en su casa, políticamente muerto, cuando observaba que todas las fichas, como dice Diosdado, el que respira, aspira, y todo el mundo está posicionándose, los de la derecha, para estas elecciones que vienen en el 2018. Y él, por supuesto, colectando polvo, empolvándose, tirado en un rincón del olvido político en su casa. Entonces, para ganar protagonismo, ha salido a lo que acabas de decir tú, el inicio de una gira internacional, con la esperanza, supongo yo, que si cae Maduro, él puede regresar victorioso como parte del gobierno de transición.
Recuerda que los líderes de la derecha en este momento en Venezuela están siendo mal vistos por los que los financian afuera. Y este Ledesma no se ha manchado con todos los escándalos que han ocurrido, con todo el excremento que han pisado en el camino los de la derecha en estos últimos meses, llamando a la violencia, luego convocando a elecciones, luego diciendo que no van a las municipales pero a las presidenciales sí. Es decir, se han ganado no solo el desprecio de sus huestes de zombies en Venezuela, sus sufridos seguidores, sino también de los que financian todos estos intentos por sacar al gobierno elegido por la mayoría venezolana, chavista, en el 2013. Entonces sospecho que Ledesma está jugando esa carta. Cambio. Sospecho que no has entendido la jugada. Ese Bolsa no está jugando nada. A él lo pusieron a jugar y él no se ha dado cuenta. Lo dejaron escapar. O escapó de acuerdo con el que lo estaba custodiando. Como una medida, tú sabes, bueno, vamos a aliviar. Vete. Porque la forma en que el tipo habla, eso es una aventura más boba del mundo. ¿Tú sabes lo que es recorrer toda Venezuela? Porque prácticamente de Caracas hasta la frontera con Colombia, no, mi hermano, en Venezuela se escapa todo el mundo, mano. Esto es impresionante. Entonces, esas escapadas para mí siempre son orquestadas por el gobierno. Permite eso. Olvídate. Cuando le dieron el golpe a Chávez, se escaparon toditos salieron. Y entonces eso eran todos los aeropuertos saliendo. Nadie da orden que no despeguen los aviones. Nada de eso. Es una cosa impresionante en Venezuela. Entonces, no creo tanto en la negligencia, sino creo en más en que déjenlo tranquilito ahí para que háganse los dormidos para que el tipo se vaya. Y si eso es la explicación que tú tienes, ¿con qué intención? ¿Con qué intención jugaría el gobierno a lanzar a otro parlante más, a desacreditarlo por el mundo? Ay, ya. Estrategia, mi hermano. La oposición no puede ir unida, como yo digo, ¿no? A Ramos Ayú le calentaron la orejita y se lanzó, se abrió de la MUD y se lanzó a las gobernaciones y la ganó, porque es el partido ganador, tiene de 5-4. Acción Democrática no ganaba elecciones, bueno, ganaba diputados y cosas así, por una elección de un alcalde, una cosa así, pero Acción Democrática no ganaba, y ganó 4. Ahora Acción Democrática volvió va por su camino, que no estoy muy seguro ahorita, aquí sí, esta parte sí no estoy muy seguro si va a los alcaldes, se está haciendo el pendejo, pero que Ramos Ayú se le está reservando como candidato a la presidencia en el año que viene, eso lo puedes contar. Entonces, ¿cuál es el otro candidato por ahí? Le está quitando la supremacía a Capriles, y yo se lo he dicho a ustedes, Capriles es el escogido de los Illuminati, por decirlo así. Entonces, ¿quién está? Siempre yo he dicho que ¿quién está detrás de Capriles? ¿Quién podría ser el sustituto de Capriles? Está el alcalde de Baruta no, el Atillo, Smolansky, está huyendo. Entonces ya demostró que córrelo. Está el otro, un es Shakiri, que ese todavía es un bebecito. Y entonces está Ledesma, casado con una Capriles. Entonces, ahí está el sustituto de Enrique Capriles Radosque, que está inhabilitado. Yo no sé si el Ledesma está inhabilitado. Lo que sí sé, que al no estar sentenciado, es decir, está siendo juzgado, puede ser candidato. De eso sí estoy seguro. Porque tiene que tener una sentencia firme para que pueda estar impedido de su ejercicio político.
a menos que tenga una inhabilitación administrativa de la Contraloría por malos manejos en, en, la, en la alcaldía donde él estaba. Que eso sí no lo he escuchado, en verdad que no estoy muy ducho en eso. Pero si él no tiene ese impedimento de la sanción administrativa esa por la Contraloría, y no estás condenado, entonces él puede ser candidato legalmente. Aunque no esté en el país, puede ser candidato, lo pueden inscribir. Entonces ya sería dos candidatos, Ramos Ayú y Ledesma. A menos que se pongan de acuerdo los dos. Y después, eso va en contra de la estrategia de los Capriles y socios. Entonces, al gobierno le conviene eso. Jamás había visto eso. Que alguien que se fugue de un país de arresto domiciliario desde el exterior se lance como candidato y espera los resultados afuera del país. Pero Venezuela es única en ese sentido. Puede pasar lo que sea. No, eso es el viejo. ¿Y tú sabes quiénes fueron beneficiados con cosas así? Guerrilleros que estando presos, estando siendo juzgados en los años 60, 70, 80, los metían en las planchas para diputados. David Nieves fue uno de ellos, que estaba siendo juzgado por los casos de Nihaus, él y otros más, que salieron diputados, pelearon en la corte, hicieron dos cosas, y le decían, no, mientras no haya sido condenado, puede ser candidato. Y salieron libres como diputados y ejercieron la diputación. ¿Entiendes? El caso contrario le pasó a Pérez Jiménez, que ellos se curaron con Pérez Jiménez porque a Pérez Jiménez sí lo habían condenado y estaba preso en el momento que él se lanza como candidato. Entonces, incluso cuando él se lanza como candidato, ya él había cumplido la pena por la cual lo habían condenado. Y entonces, indudablemente que ya era hombre libre y no estaba previsto en la ley. Entonces, pero lo tenían preso todavía, no lo habían soltado. Porque apenas le tocaba la fecha de salir, y empezaron a manguarearlo porque querían juzgarlo por otras cosas y lo inscribieron como senador para la senaduría. Salió electo a la senaduría, entonces inmediatamente lo sacaron del país. Y se inventaron que lo iban a juzgar. Entonces, como tenían un acuerdo con los Estados Unidos de que no lo podían juzgar sino por el cargo que ellos dijeron, por la extraditación de Marcos Pérez Jiménez, tenía un cargo específico. Cuando fueron al juicio, no pudieron demostrar, digamos, en toda la dimensión del cargo, que era peculado, ladrón y todo ese tipo de cosas, no le pudieron demostrar nada de eso, que él se había robado, pero sí le pudieron demostrar malversación de fondos, cosas así, del Estado, por el dinero que le encontraron en unas maletas que había dejado ahí en su casa. Entonces, lo que le dieron fue una tontería. El juicio duró más que la pena. Cuando el juicio sale, ya él había cumplido la pena, con eso te digo todo. Por eso es que él estaba más tiempo preso que el estipulado. Cuando lo condenan, dicen, te condenamos a 3 años, coño, ya tenía 5 presos. Entonces, inmediatamente lo inscriben como senador para sacarlo de esa forma de la cárcel. Y no, los adecos y los copianos inmediatamente se inventaron una broma ahí en el Congreso y lo expulsaron del país. Pero la ley todavía sigue vigente en la parte esa de la persona que está siendo juzgada y que no ha sido condenada. Uno de esas personas que tiene esa facilidad, que lo han hecho, estaban inscribiéndolo, es el Ceballos, que todavía, no, perdón, al Ceballos sí lo condenaron. A él lo condenaron y entonces lo están esperando que salga para juzgarlo por las muertes. Pero a él lo condenaron por el no haber acatado la ley de el llamado de la Corte Suprema para que parara las guarimbas. Perdón. Pero eso existe en Venezuela, eso no es algo extraño.
y en otras partes del mundo también, ahora no sé en qué otras, pero sí sé que alguien que no está condenado completamente no puede ser impedido de sus derechos civiles. Entonces, si esto es así, y no sabía yo el funcionamiento de esos mecanismos, solo en Venezuela se explica entonces que se haya escapado. Porque efectivamente puede ser un candidato más. Y ya sabemos que la Mesa de la Unidad Democrática no considera al señor Capriles como único candidato posible. Y ya falta menos de un año, falta un año para las elecciones. Ya menos de un año. Entonces, por cierto, Diosdado dijo que el señor Ramos Ayub, de los viejos, estaba amenazando a Capriles, forzándolo a que desistiera de la idea de ser candidato y que le tenía unos guardados, que si no se hacía a un lado, le iban a soltar lo que tenían sobre él. Entonces, está hablando pues de una pugna en la mesa de la Unidad Democrática, por lo que queda de ella, para escoger quién será el candidato a lo presidencial el próximo año. Y sobre las municipales, aparte de los candidatos del PSUV, para las 30 y algo, 340 o 50, 300 y tantas municipalidades, existen 600, 800 o 600 y algo candidatos. Es decir, los de la derecha se han presentado, la MUD se ha presentado, pero con otros nombres. No, existen lugares donde hay más de uno o dos candidatos. Pero te digo, mi pronóstico es que la oposición pierde. Están divididos. Como siempre han estado, a pesar. Lo único que los ha mantenido ellos unidos es el billete. El billete que viene de afuera. Y ese parece que se lo cortaron diciendo que ustedes son unos incompetentes. Cambio. Pues si el señor Maduro, presidente actual de la República de Venezuela, piensa lanzarse a una reelección, necesita a esa oposición más que dividida. Porque la última vez que se midió en presidenciales, la derecha unida le pisó los talones con 200.000 votos de diferencia. Entonces, lo más dividida que esté, lo más seguro que sería la victoria para el gobierno chavista. 300.000 y bajó 1.500.000 votos de Chávez. Así que ahí hubo un bajón tremendo de gente que no votó, que habían votado por Chávez para la elección del presidente Chávez y votaron menos. Y la oposición subió. La vez que más votos sacaron fue cuando votaron a favor de Capriles, estando Maduro como candidato. Después, entonces bajó más el gobierno cuando fueron a las elecciones perdón, va esto, que yo distraído, me trae un ruido maestrado. Para diputados, ahí le bajó bastante, pero bastante. Pero ahí, yo en esa elección, a mí sí, yo sigo diciendo que ahí hubo trampa. Y yo espero que algún día no se entere uno que la trampa estuvo en combinación con el gobierno para bajar la presión. Cambio. Yo soy de lo que piensa, y ustedes lo saben que desde un principio se lo he dicho, que es muy raro cómo ocurrió esas elecciones, donde no soy el único que lo dice, ellos no hacían mitin, no hacían nada, y eso, ¿qué pasó? ¿Cómo pudieron haber dado la vuelta a la tortilla como la dieron? Y ellos siguen diciendo que ellos son el 90%, la María Corina. Y ella se ve como la presidenta de la transición. Entonces ya le salió Ledesma. Pero lo peor de esto es que ambos son perdedores en las primarias de su propio partido. María Corina y Ledesma no tienen vergüenza, ninguno de los dos. Son unos títeres, alguien está ayudándolos. Ella representa a la oligarquía del dinero, ella es parte de esa oligarquía.
Y por eso es que ella sí, ella insiste, porque ella es parte solo de que cuando, si alguien de afuera mete la mano y va a escoger un candidato, va a decir María Corina, porque ella se considera presidenciable por la bendición que recibió al ser recibida en la Casa Blanca por el presidente de turno. Me explico. Entonces, por eso es que se siente agraciada. Pero eso era cuando estaba Bush en el poder. Ahora, no. Ahora que recibieron en la Casa Blanca fue a la Tintory. Cambio. ¿Y qué pasa si de aquí a unos 6 meses la derecha en Venezuela logra colocar un candidato que agrupe a toda la fuerza política? Todas estas fracciones que están saliendo de la mesa de la unidad democrática lo hacen con líderes que están quemados en este momento. ¿No? Cada quien está formando, pero todos ellos están quemados por sus propios seguidores. Que ellos se retiren, yo no creo que representen mucha gente, cada uno de por sí. ¿Qué pasaría si la derecha logra presentar un candidato que reavive el odio enfermizo más poderoso contra los chavistas que contra lo que le han hecho la derecha a sus seguidores, y logre cohesionarlos una vez más, si tan solo para la elección presidencial que viene? Un candidato así sería un peligro serio para la continuidad del proyecto chavista, con Maduro como candidato para una reelección. Peligrosísimo. Y si yo tuviera alas, volaría. Cambio. Sí, es verdad. Del trecho al hecho, del dicho al hecho. Del dicho al hecho. Hay mucho trecho. De una u otra manera, Maquiavelo, te tengo que decir, a mí no me gusta para nada la idea de una reelección de Maduro. Primero porque está quemado, bastante quemado. Y no es gracias a lo que ha hecho, sino gracias a la campaña que le han hecho. Ojalá esa no sea la estrategia. Ojalá. Bueno, están escuchando el canal Celo Venezuela Heroica, a los cuales les invito a que se unan y pueden opinar, como ustedes ven aquí libremente, sobre el tema que se esté tocando en el momento. Repito, canal Celo, zello.com, y buscan el canal que se llama Venezuela Heroica con la rayita en el medio, separando las dos palabras. Bueno, vamos a continuar con esto, porque ahora interviene desde España Jordi. Buenas noches, ¿qué tal? Se está escuchando hablar de Maduro ahora. Y bueno, ayer dieron la segunda parte de la entrevista de Jordi Évole a Maduro, que no sé si la habéis visto, qué es lo que os ha parecido en general. Saludos, Jordi, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, a mí me parece que Jordi Évole va bueno, a meter el dedo en el ojo constantemente, y en ningún momento resalta ningún logro de la revolución, ¿no? Solo quiere eso, molestar y poner en dificultades, que lo entiendo de su forma de preguntar, siempre lo hace así, a cualquier representante de cualquier color político. Pero después de las dos entrevistas me quedé con la sensación de que no se resalta ningún logro de la revolución, más allá del primer programa. No sé si lo visteis. El primer programa se hace hay una conversación
perdón, estoy un poco enfermo, de unos ciudadanos, ¿no?, que hablan sobre la evolución de Venezuela y hacen las comparaciones entre Chávez y Maduro. Me parece una charla muy interesante. Y luego una periodista española a la que habla de la manipulación de los medios españoles y un poco de la realidad de Venezuela. Eso en el primer programa. Y ayer habla Felipe González al principio y Alberto Garzón, ¿no? Cada uno desde un punto de vista, con intereses distintos, ¿no? Pero la entrevista a Maduro en sí me parece que da poco de sí, ¿no? La intención de Évole es meter el dedo en el ojo y Maduro, pues bueno, responde como puede, algunas veces más acertado, otras veces menos acertado y echando balones fuera en otras, ¿no? Esa es mi opinión de las dos entrevistas. Hola Jordi, yo hice una especie de escuchar la entrevista y responder. Y yo hice unas acotaciones allí, que es verdad. A Maduro le faltó responder atacando. Como es un periodista hecho el pendejo, perdóneme la palabra, pero es la forma en que nosotros decimos que hecho el pendejo, te mete el dedo en el ojo. Entonces, la forma de responderle es atacándolo también de la misma forma como él lo hace, hecho el pendejo. Yo tengo justamente el audio que lo voy a subir a iVoox esta noche, donde está la primera entrevista que le hace y la respuesta que yo le daría a él, le hubiera dado. Quizás Maduro lo que estaba era tratando de no parecer demasiado agresivo con ese periodista, porque tiene fama de que se pelea con los periodistas internacionales, pero igual, como el otro vino muy suavecito haciéndose el pendejo, como por ejemplo, yo puedo hacer cualquier clase de pregunta o tengo alguna pregunta que no puedo hacer. Eso es con mala intención. Entonces, claro, contar que lo pregunte de las intimidades en la alcoba, yo me lo hubiera vacilado. Pero no sé, Maduro le falta esa chispa. Quizás porque está muy metido en la cuestión bueno, es el estilo de él. Pero yo me hubiera vacilado a ese periodista y a cualquier otro con las preguntas que hizo. Ahí yo tengo el audio que hice. ¿Sí? Porque quizás Maduro quiere cuidar más su imagen y sin decirle grosería ni nada, sino utilizando las mismas herramientas que él tiene. Cuando él hablaba en Venezuela hay pobreza, bueno, igualito que España. Mira, y le saco, porque él tenía que estar preparado para eso. Entonces, tú eres español, ya sabemos cómo eres tú, como hacen los boxeadores. Tiene una pelea con Pedrito Pérez. Bueno, empiezas tú a estudiar cómo pelea el tipo y ves todas las peleas del hombre. Ok. Entonces ya tú te preparas. Y si el tipo es de esos que se irritan fácilmente cuando le dicen algo que no le gusta, tú te preparas para hacerlo. Bueno, él sabía que iba a tener esa entrevista con ese periodista. Bueno, prepárate para responderle en lo que él no está esperando que sea tu respuesta, porque esa es otra de las cosas que tienen los periodistas y los entrevistados. ¿De qué color es la camisa de su mamá? Y entonces la persona, por responderles con decencia, el único que yo he visto que no lo hace es Evo Morales. Evo Morales se lo bate así, de una. Un momentico, ¿con quién tú crees que estás hablando? Estás hablando con un jefe de Estado. Tú a mí no me falta el respeto aquí. O cambias tu forma de hacerme las preguntas o te vas. Y ese es un indiecito. Imagínate tú y se sabe defender mejor. Cambio. Si no me equivoco, hubo una parte de la entrevista, no sé si la primera o la segunda, cuando en respuesta a la pregunta sobre la dictadura en Venezuela, a la falta de legalidad del Tribunal Supremo de Justicia y otras instituciones, Maduro contestó haciendo una comparación con lo que estaba ocurriendo en Cataluña, a lo que el periodista no aceptaba, y estuvieron ahí unos cuantos segundos
Maduro tratando de hacer la comparación y el periodista tratando de callar el tema, que no se desviara hacia Cataluña. Eso tuvo que haber sido los golpes que daba Maduro. Yo no he visto la entrevista completa y lo voy a hacer ahora que mencionaste, Maquiavelo, que no fue eso lo que debió hacer. Pero cosas así, y se podía darse uno cuenta lo importante que era para el periodista que no hubiera comparaciones con la situación de España, porque es fácilmente comparable. Y eso es lo que quería evitar el periodista español. No, es que se lo hizo, yo me acuerdo clarito. Cuando él toca el tema, él dice, no, eso lo vamos a hablar más adelante. Maduro tenía que haberle dicho, no, igualito, mira, burlándose del tipo, es que yo lo hago. No, yo voy a responder lo que yo quiero responder en el momento que yo lo quiera responder, no cuando tú quieras. Entonces le hablo. Así es que se hay que hablarle a ese tipo de periodista. Un momentico. Yo no estoy sentado aquí en un tribunal de la Inquisición. Yo soy el presidente. Tú me vas a hacer la pregunta que tú quieras, pero yo voy a responder lo que yo quiera. Entonces me tienes que oír. Yo te voy a responder todo. Y yo te voy a responder que Cataluña es igualito que en Venezuela, lo que está pasando en Venezuela. Así es que se responde. Cambio. Pues yo te voy a decir algo. ¿Sabes quién hubiera contestado así? Y no de la manera que contestó Maduro. Diosdado Cabello. En el tema de Cataluña, es casi al final de la entrevista, para mí mete la pata Maduro porque el otro le saca unos videos de cuando supuestamente hubieron amenazas de secesión en Venezuela, no sé en qué regiones, no sé si sería el estado de Zulia, no lo aclaran en la entrevista. Parece que es el estado de Zulia, ¿no? Que tiene un poco de, no sé, se sienten un poco distintos, no estoy seguro, ahora me lo podéis aclarar vosotros. La cuestión es que salen unos vídeos de Maduro donde dice que la unidad de Venezuela es innegociable, algo así dice, ¿no? Y claro, justo hacía medio minuto él había dicho que lo que había que hacer aquí era dialogar y bueno, da a entender que lo que hay que aceptar es un referéndum, ¿no? Entonces, claro, Jordi Évole le hace caer en esa contradicción y luego Maduro acaba diciendo que las circunstancias de Venezuela y España son distintas, que es cierto, ¿no? En parte, lo que pasa es que al final, pues bueno, al final cualquier país soberano lo que busca es no perder, o sea, no sufrir una amputación, ¿no? Entonces ahí Maduro quizás debería haberse preparado un poquito más esa respuesta, sabiendo que se le iba a hacer esa pregunta, haber tenido él en cuenta que él estuvo en algún momento en una situación no similar, pero sí que, no sé, es complicado, ¿no? También es complicado. Los periodistas siempre juegan con ventajas, son ellos los que saben. Polémico y están opuestos a tocar en el primer momento el tema de Cataluña, porque ya le tenía la trampita lista preparada, tenía la fusilería, tenía los cañones listos y la trampa preparada para Maduro. Eso fue. Bueno, Maduro dice que son países distintos, no en la situación actual, sino en lo que su historia se refiere, ¿no? Dice, claro, España es un país europeo que ha sido colonizador y Venezuela es un país que ha tenido que luchar por su libertad y sigue luchando por ella. Entonces dice, es distinto. Y el otro le dice, sí, bueno, pero las fronteras y la geografía de las naciones se va modificando o se modifican o se mantienen por igual, sea de donde sea el país o la historia que tenga cada país, ¿no? Y bueno, queda ahí un poco la cosa. Para mi modo de ver, mete un poco la pata. Tendría que haber estado un poquito más ágil y haber previsto, ¿no? Que podía ir por ahí la cosa. Bueno, él tenía planeado, ese tipo se ve que tenía planeado, cuando dice, vamos a ver este video,
que ya él lo traía. Y por eso te digo, el Maduro, desde que comenzó la entrevista, él fue a someterse al inquisidor, por su actitud, por lo que él decía, sí, pregúntame lo que tú quieras, y no se supo defender desde el principio. Esa es mi opinión. Él tenía que... la entrevista de un periodista es como una cacería, como una pelea. Entonces tú no puedes jugar las reglas de él. El periodista no te puede imponer las reglas. La única forma que un periodista te impone las reglas es que te esté pagando para entrevistarte. Bueno, yo te voy a entrevistar, te voy a pagar tanto y tú tienes que darte preguntas de esto y esto. O como hace el periodista o el periodismo en todas partes del mundo, sobre todo el privado, que va a entrevistar a una persona y si la persona no cae en el juego de ellos, entonces empiezan a desacreditarlo. Pero como se dice que es una raya más para un tigre cuando se trata del presidente de Venezuela. Entonces él tiene que poner a la gente en su lugar. ¿Tú sabes quién es otro periodista que lo han intentado, periodista no, presidente, que lo intentaron poner mal montones de veces y siempre salió airoso? Se llama Rafael Correa, porque ese se preparaba, ese conocía todo del periodista que le estaba preguntando. Entonces esa celada que le mostró, yo recuerdo, pues yo ese lo tengo, esa primera parte yo la tengo, que la voy a transmitir dando algunas respuestas de lo que yo debería haberle respondido a ese tipo. Sí, Jordi llevo una entrevista a Rafael Correa y también a Evo Morales. Incluso se sube en el avión presidencial de Evo Morales con Evo. Es un periodista, no sé si conocéis un poco la historia de este tipo, es curioso. Hay un programa, bueno, empezó como humorista y pero ni siquiera era un humorista importante en un programa de televisión de Andreu Buenafuente, que es el periodista que hace el programa, ¿no? Se ponía en el público, entre el público del programa y le llamaban el follonero. Y lo que hacía era crear disturbios, o sea, crear follón, como se dice aquí, no sé si esa palabra se utiliza por ahí, crear follón en el público, ¿no? Y era como un animador del público, una cosa parecida. Y era un payasete. Y bueno, ha tenido una evolución que hoy en día podríamos decir que es el periodista más reconocido o de mayor renombre en España. Ha llegado a unos... Es muy curiosa la trayectoria de este tío. Es un periodista, es muy hábil, te hace las preguntas de una forma siempre como muy... le respetan mucho y cuidado, a pesar de que haya ido a por Maduro, es su forma siempre trata de poner a la gente en apuros. Es un periodista que en España se le acusa de izquierdoso, es decir, da muchos palos al gobierno del Partido Popular, es profundamente antifranquista, antifascista, y se le acusa como alguien que está en contra de las élites españolas, O sea, lo que pasa que, bueno, cuando entrevista a alguien siempre busca de ponerlo lo más difícil posible. Se le acusa de ser de Podemos, de tener buenas relaciones con Pablo Iglesias, siempre se le acusa de lo mismo. Y cuando entrevistó a Pablo Iglesias también buscó la forma de hacerle daño, ¿no? Pero trabaja para La Sexta, que es una cadena española que también se le acusa de izquierdosa, aunque luego al final no deja de ser propiedad de Lara, que es un multimillonario. Pero bueno, que es, por si no sabíais muy bien la trayectoria de este tío, que es un poco curiosa. La semana pasada hizo la primera entrevista de Maduro. La anterior hizo un programa de Salvados que fue a Siria, estuvo en Siria con unos españoles brigadistas internacionales que están peleando contra el ISIS en Raqqa, en Raqqa, y estuvo el programa muy bien. El tipo se mete en Siria y bueno, la verdad que se juega el pellejo, tiene su riesgo, ¿no? Y va con estos españoles que son unos españoles que son voluntarios, están ahí
con una Kalashnikov peleando contra el Estado Islámico, ayudando al pueblo sirio. La verdad, el programa es espectacular. Si lo podéis ver, es el anterior, o sea, este domingo pasado, no, el anterior. El primer Salvados de la temporada fue. Ahora entiendo por qué Maduro fue todo modosito ahí. Sí, golpéame, pégame. Porque como el tipo tiene fama de ser de izquierda, es que dice, este es pana mío. Y ¿cómo se llama? Se lo mangueó. Eso es todo. Cuando los líderes políticos de Venezuela le mencionan que alguien de izquierda, ese tipo es revolucionario. Entonces ese es de los nuestros. De hecho, Maduro le admiraba antes de la entrevista. Por eso Maduro acepta y le trata de esa forma, porque lo tiene en buena consideración. Maduro sabe que es un periodista que, hombre, no voy a decir que sea bolivariano, pero, hombre, Jordi Évole es de los que aquí en España, cuando se habla de Venezuela, es de los que golpea al gobierno, ¿no? Como diciendo, hombre, búsquense otro argumento. Evidentemente es un periodista muy crítico y al que la entrevista trata de ponerlo en problemas. Lo que pasa que él cuando, por ejemplo, en actos de entregas de premios, que es un periodista bastante reivindicativo en este sentido, ha hecho actos a título propio, no como el periodista, no como entrevistador, sino como Jordi Évole persona, siempre ha estado al lado de Podemos, al lado de la izquierda y contra las élites españolas, eso está clarísimo. Lo que pasa que, claro, es un tipo que ni él mismo seguramente se hubiese creído llegar tan arriba. Y claro, cuando se encuentra en Miraflores delante de Maduro, pues él, como periodista, imagino que ahí busca la forma de poner en apuros al presidente de Venezuela, ¿no? Pero, o sea, sin conocer un poco la trayectoria de este periodista, se puede pensar, viendo estas dos entrevistas, que es el típico periodista de la derecha española, de la caverna española, que va a tratar, y no es el caso, no es el caso. A no ser que esté haciendo un papel, ¿no? Que todo puede ser, ¿no? Pero bueno, es un tipo que además es catalán, y bueno, no es de agrado ni del Partido Popular, ni de los diarios que Maduro critica. Ayer, cuando Maduro nombra El País, nombra el ABC, nombra El Mundo, me parece. O sea, Jordi Évole no aparece en ninguno de esos. Es más, es un periodista que en esas editoriales está bastante mal visto, ¿no? Le consideran del otro bando. Mira, mi hermano, conociendo como conozco el venezolano, es demasiado farandulero. Yo hablo del venezolano pendejo. Y yo tengo que decirlo porque como Maduro es un jefe de Estado. ¿Ok? ¿Está bien? Un jefe de Estado. Merece todo el respeto, pero a la final es un empleado del pueblo. Y tengo que decir lo que tengo que decirle, porque como a los presidentes siempre los rodean jalabolas, aduladores, que no le van a decir nunca la verdad o la otra versión de la vida. Entonces hay que decirle las cosas. Alguien tiene que decirle las cosas que otras personas quieren ocultárselas. Se confió del periodista, entonces, porque es de izquierda, porque le dijeron que era de izquierda. Y eso es uno de los errores que comete la mayoría de los políticos venezolanos de izquierda. Se lo hicieron a Chávez y se lo están haciendo a Maduro. Yo no creo en eso. Yo creo... Bueno, a mí también ya con esa explicación de Jordi, que el periodista es visto como izquierdoso, tengo toda la explicación que necesito. Recuerda a Maquiavelo que entre los marxistas-leninistas la lealtad es absoluta y traspasa fronteras. Entonces se confió.
Por eso, digo yo, no me gusta como candidato a una reelección. Yo creo que la fórmula para que el chavismo vuelva a ganar en Venezuela tiene que ser menos marxismo-leninismo y más nacionalismo. Y Maduro no es capaz de eso. Él representa otra línea de pensamiento. Bueno, muchachos, vamos a dar por terminado el programa hasta este nivel. Hay mucho más, pero no quiero hacer el programa muy largo para que, bueno, tengan chance de, bueno, conocer un poco mejor cuál es la dinámica de nuestro programa. Se critica, pero se hace con la intención de alertar, corregir errores para seguir avanzando. Recuerden que Venezuela está primero que cualquier cosa. Hay que preservar la patria porque los seres humanos somos transitorios en esta tierra. Y necesitamos que el país perdure por los siglos de los siglos. Y tenemos que dejar sembrado cierta ideología, identidad propia como venezolano, para que pueda continuar. Fíjense que en los últimos 200 años, si usted se lee la historia, hemos andado dando timbos y tambos, de golpes por aquí, golpes por allá, cambios, marchas y contramarchas. Hasta que llegó el presidente Chávez, que indudablemente, le guste o no le guste al cierto sector del país, se tiene que marcar como un antes y un después. Como ocurrió con Pérez Jiménez. Cuando Pérez Jiménez se va, un antes y un después, porque comenzaron 40 años con una política impuesta desde el exterior, en donde antes imponían a las dictaduras militares y después entonces impusieron las dictaduras civiles, que fue Acción Democrática y COPEI, que se dividieron el poder, y al final, unos 10 años antes de llegar Chávez, estaba empatado el MAS, el movimiento de izquierda revolucionario ese, en donde los comunistas que hicieron las guerrillas, como Teodoro Pecós, Pompeyo Márquez, Américo Martín, fundaron el MAS. Y entonces empezaron a convivir con Acción Democrática y COPEI. Por eso es que vemos en el gobierno del presidente Chávez, apenas llegó, que fue rodeado de excomunistas, exmarxistas de los años 60, ese guerrilleros, que empezaron a sabotear su gestión de gobierno. Y participaron incluso en las conspiraciones, pero eso se ha ido viendo poco a poco como han ido surgiendo, han ido, diríamos, quitándose la máscara y han ido poco a poco saliendo digamos decir, del closet político cuando ven una coyuntura difícil porque la cual está pasando el país. Entonces tenemos el Falcón, tenemos el Andrés García, es el bicho, creo que se llama Andrés García, no es muy seguro. Hasta muchos de los que eran de la izquierda antes, que son los peores enemigos. Mira, Franceschi era de la izquierda, del MIR, del movimiento de izquierda revolucionaria, ese que se alzó primerito que el Partido Comunista en los años 60. Con Américo Martín, bueno, Franceschi era uno. Tucho Torrealba también era de la Liga Socialista. Es decir, hay una cantidad de gente de izquierda que son los enemigos más enconados que tiene el chavismo. Y mientras sigan esa visión light de una revolución, ellos dicen chavista, después dicen que son socialistas, después dicen que son marxistas, es decir, y cristianos, tienen que definirse, porque el país lo requiere. Y yo les sugiero que vayan pensando que el ADN del venezolano es bolivariano. Ese es el ADN nuestro en la cuestión política. Entonces, ir contra esa corriente, tratar de, digamos, poner un injerto como se hace con los árboles, es, digamos, en un momento en donde ni siquiera se es mayoría, ni siquiera se tiene la mayoría, me pareció a mí un cambio o una reorientación de lo que fue el gobierno al inicio del presidente Chávez, que recuerden, Chávez no llegó por marxista-leninista al poder, sino llegó por militar, nacionalista,
militar bolivariano. Entonces, tenemos que, hacer esa labor de enseñanza para que los líderes comiencen a pensar que ir en contra de lo que somos los venezolanos, tratando de hacernos ver lo que no somos, es que le estamos dando herramientas al enemigo, y aparte de eso, estamos echando plomo en el ala. Venezuela tiene una identidad propia, el venezolano se conoce, tenemos ese orgullo tan grande de ser bolivariano, de haber sido es decir, el padre de la patria es un hombre que salió a libertar naciones. Entonces, ¿cómo tratar de minimizar eso para igualarlo a otras situaciones de otros pueblos? Es para mí una locura, porque nosotros tenemos una identidad propia, distinta a cualquier otro país del universo. Entonces, ¿por qué entonces querer cambiarnos el ADN con ideologías que no son propias? El que estudia el bolivarianismo tiene todas las respuestas para orientar al país hacia el bienestar de la población, como sentenció el propio Libertador, para finalizar, cuando dijo que el mejor gobierno es aquel que da mayor cúmulo de felicidad, mayor cúmulo de bienestar y mayor cúmulo de seguridad posible. Entonces, tenemos que mirar ahí eso. Y él no era ningún liberal completamente, era una persona que para la época de él era una persona realmente un revolucionario, porque cambió completamente la vida del venezolano. Entonces todavía nosotros no hemos comprendido la gran dimensión del Libertador, a pesar de que lo tenemos en la punta de la lengua para todo. Entonces debemos comenzar por ahí, por sentirnos orgullosos de nuestro origen y resaltarlo para poder rescatar la nación y la posición que Venezuela merece en el mundo. Bueno, hasta aquí mis palabras, y más tarde voy a regresar con un nuevo programa o con más información pues que tenemos por Abajo Cadenas Radio. Que pasen buenas tardes.